ya Vicente Tigüela cayó una Winnie. Bueno, mi camino ha sido bastante largo. Yo empecé en la UNAM, ¿Sí? también soy egresada de la UNAM, pero de la Facultad de Música. En ese momento era la Escuela Nacional de Música, y yo egresé de bueno, sí, de la Escuela Nacional de Música, que ahora es Facultad de Música, con el título de licenciada en canto. Curiaguigo, ya Vicente Tigüela cayó una Winnie. Varía en muchas cosas. Bueno, justamente también hay que entender algo que para nosotros los mexicanos es un tanto desconocido para nuestra cultura. Sí. Nosotros asumimos que nuestro concepto del Día de los Muertos y nuestra fiesta de los del Día de los Muertos es, bueno, nuestra fiesta nacional de entrada, incluso más representativa que nuestro propio Día de la Independencia y demás, Sí, claro. y que como está arraigada en nuestro colectivo desde la época precolombina y desde la época prehispánica, asumimos que todo lo que sucede alrededor de nuestra fiesta de los muertos es netamente generado o netamente nacido dentro de México en relación al Día de Muertos. Sin Sí, sí. embargo, al llegar los colonizadores, al llegar más bien los evangelizadores, ya en el momento de que pasa la conquista, al llegar los evangelizadores, pues no Sí. solamente llegan evangelizadores españoles, sino que también empieza a dejarse caer en México y en América todo un bagaje de personas que vienen de distintas partes de Europa, Ujú. de Inglaterra, y vienen de Sí. Italia, y vienen de Bélgica, y vienen de Irlanda, y vienen de muchísimas partes en donde hay una cultura mortuoria y de reconocimiento y de veneración a los difuntos muy presente. Te lo digo porque ahora que estás mencionando Italia, realmente las costumbres que nosotros tenemos arraigadas en torno a los entierros, en torno a los sepelios y demás, son Sí. bien culturas, son más bien costumbres que tienen que ver con las costumbres italianas, donde hay las pasacalles con los féretros, donde Sí. hay las piantosas, que son Sí. las plañideras, vienen justamente de allí, de que se les pagaba a estas mujeres pues para que lloraran a Para los llorar. espejos y demás, vienen de allí. La cuestión de la comida que tiene una relación directa con la muerte, viene Sí. también de allí. Hay un pan que se llama Ossi de Morti en una región de Italia, Ujú. quiere decir huesos de muerto, y que se elabora, bueno, ya cada vez menos, Supongo. pero se elabora justamente para la época. Y también hay otros panes que vienen también de Inglaterra. Hay una cultura de la muerte muy fuerte en Portugal también. Hay iglesias en Portugal que han sido construidas con osamentas. Sí. Las llegué yo a ver, las llegué a ver en Porto, las llegué a ver en Aveiro, las llegué a ver en diferentes partes de Portugal. Entonces, realmente nuestra asimilación, nuestro sincretismo viene de una asimilación de muchos bagajes culturales que vienen de Europa, y no solamente son el español. De hecho, el español es el que ahora tiene menos. Okey, De hecho, es el que presenta menos. Eh, okey. Más bien son del festejo más bueno, sí, recordar a todos los santos, pero pues tal vez haciendo allí alguna merienda que no es gran cosa. Claro. En algunos, dependiendo ciertas regiones de España, pues sí, los niños van y piden el Halloween y todo eso, que pues no Sí, tiene sí. gran cosa que ver y demás, pero realmente en otras partes de Europa es más presente. Pero en llegando al
yo soñé que estabas despierta. De hecho, lo que yo he logrado notar en mi tiempo, en el tiempo en el que yo vivía en Francia y ahora en el tiempo que llevo viviendo en España, Sí. es que hay una dualidad en cuanto al manejo de los sentimientos. Bueno, en Italia no, el italiano es, o sea, es pasional con todo lo que Sí. siente. Es pasional con la alegría y es pasional con el enojo y es pasional con la tristeza. Y de ahí es pasional el italiano. Sí. Pero el francés em, pone mucha atención y mucho cuidado a los sentimientos que tienen una carga más pesada, como son la tristeza, como son la melancolía, la nostalgia. Pone Sí. mucha atención en eso y es un poco más difícil que se sientan abiertos para expresar alegría desmedida o Ujú. o amor desmedido o estas cosas, ¿no? Sí. Cuidan mucho en quién y en qué circunstancias depositan esos sentimientos y los Mm, resguardan mucho, ¿no? ya. Entonces, en esta cultura de resguardar tanto estos sentimientos, sí que les llega a afectar en a algunas personas, Sí, claro. en su manera de reaccionar con los demás y en su manera de, de- de verse involucrados a nivel social con las demás personas, ¿no? Claro. Hay una gran mayoría, no puedo decir que todos, pero hay una gran mayoría que de manera natural te dicen que van al psicólogo. ¿Por Oh, qué? Porque les ayuda a trabajar todas estas cosas sí, que de manera natural les cuesta trabajo asimilar. claro. Y en la cultura española es al revés. El español le tiene mucho recelo, mucho miedo, podríamos decirlo también, Ujú. a los sentimientos malos, a la Mm, tristeza, a la melancolía, a la depresión, a guau. la angustia. Y entonces es una cultura de mucha fiesta, Sí. donde se predomina lo contrario. El alcohol, la fiesta, hay un montón de fiestas patronales por acá, los excesos en todo tipo, porque te Ujú. permite estar colocado justamente en estos parámetros en donde todo está bien, todo está perfecto y no tenemos que pensar en lo Claro, otro, eso no. que es difícil. Cuando en realidad es otro que es difícil, nos ayuda a posicionarnos en otras circunstancias, ¿no? Sí. Y de ahí también encuentro que pues les es un tanto complicado el entender nuestra propia cultura mortuoria, porque finalmente estamos hablando de algo que es negativo para Claro, el mundo en general, que la muerte, exacto. la pérdida es negativa. Sí. Entonces no hay que hablar de cosas de muertos, más bien hay que hablar de la vida y hay que hablar del alcohol y de las De fiestas a las las que vamos a fiestas, ir y de la copita logros. y Ujú, claro, de claro. todas estas cosas, ¿no? En cambio, en Italia y en Francia lo valoran desde otro punto de vista, no tanto en sí como una fiesta o como una celebración, lo valoran desde el punto de vista etnológico, desde el contenido antropológico que puede tener, Sí. desde el contenido de tradiciones que puede tener. Sobre todo el francés, es un pueblo que valora mucho las culturas del mundo, que le gusta mucho entender a nivel global las tradiciones, a nivel global aquello que representan otras culturas, porque tienen una presencia muy grande de Sí. diversidad cultural en Francia. O sea, hay gente que viene de África, hay gente que Mm, viene de Asia, hay gente que viene bueno, de América, hay gente que viene de estos continentes que vienen de distintos continentes. Entonces, tienen una fascinación por entenderlo, pero a partir de este punto. claro. Y entonces se abren Eso. desde esa visión, Ujú. lo cual el español no tiene. ¿Por qué? Guau. Porque la muerte es mala, es fea, es Negativo. depresiva. Sí. Entonces no queremos hablar de lo depresivo y de lo feo, queremos la fiesta, queremos el tal y el cual, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista les cuesta un tanto de más trabajo. Guau. Pero yo siento que, bueno,
cada cultura lo asimila desde una manera diferente Sí. y desde perspectivas totalmente distintas e incluso siendo de esas culturas, hay personas que lo visualizan desde otros puntos de vista. Mm, Dentro de la comunidad francesa en la cual yo fui partícipe. sí, claro. Las personas lo veían desde el punto de vista antropológico, pero también lo entendían como una fiesta, porque eran personas que también se abrían hacia otras cosas, ¿no? Claro. Que ya habían estado en México, son personas que han visitado mucho América Latina, visitan mucho México, visitan mucho Bolivia, Perú, Sí, entonces está realmente en un contacto distinto de la realidad de nuestras tradiciones sí. y la ven desde otro punto de Ujú, vista un tanto más abierto, justamente por la festividad que es claro. y demás. Wow. Si al cielo subir pudiera, llorona, las estrellas te bajara. En Francia, la cuestión, bueno, adaptarme a nivel social fue bastante complicado los primeros 2 años que estuve yo ahí, porque bueno, no entendía muy bien muchas situaciones en torno a la manera de manejar las emociones y transmitirlas y comunicarse con las otras personas a partir de cómo llegabas a entender ciertas cosas Sí. sobre el entorno y sobre lo social y dónde estaba yo en ese momento, ¿no? Yo pienso que ya a partir del tercer año empecé a entender, creo que una de las cosas que son un conflicto para nosotros como mexicanos cuando nos vamos es que pensamos que para poder subsistir o para poder salir adelante con nuestros procesos o nuestros planes de vida o lo que sea, Sí. tú tienes que, digamos, mimetizarte Mm, o sí, cambiar. cubrirte un poco para poderte adecuar a la cultura que te está acogiendo, ¿no? Ujú, sí. Que también lo puedes hacer así, pero es un proceso muchísimo más desgastante porque finalmente es como si te metieras a un closet, ¿no? Y entonces Sí. niegas de alguna manera quién eres y de dónde vienes. Más bien, ya a partir del tercer año empecé a entender que podía ser perfectamente normal asumir mi mexicanidad con las cosas nuevas que iba yo adquiriendo y los bagajes nuevos que iba yo adquiriendo. Porque Sí. también de alguna manera te sientes raro por la visión que podrían tener las personas de tu país Sí. al verte fuera y decir, es que pues tú ya no eres mexicano, porque pues como eres Sí, mexicana y ya ya cambia. acostumbras otras cosas y ya hablas otro idioma y etcétera, pues tú ya estás dejando de ser de aquí, ¿no? Entonces es como una sensación, siempre hay una sensación, y eso creo que todavía a mí me pasa, una sensación de necesidad de pertenencia a algo. Sí, Mm, Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de sentir que pertenecemos a un colectivo o algún lugar o que tienes esa manera de poder enraizarte sí, para poder sentirte más afianzado y más seguro en otros aspectos de tu vida. Pero llegas a entender justamente que puedes ejercer tu mexicanidad y sí. que también te vas a ver influenciado por las otras cosas que aprendes de fuera. Y entonces no es que dejes una de lado por adquirir otra, realmente empiezas de manera global a construir una identidad Mm, eh, más plural, una identidad más completa en muchos aspectos. claro. Yo no me considero solamente mexicana. Yo considero que tengo una identidad y sobre todo una persona como yo que ya migró 2 veces, Sí. una, más bien tres, porque también viví un ratito en Italia, pero muy poquito.
Bueno, que ya tengo construida una identidad a través de otras cosas que han sido muy importantes también en mi vida. Mi identidad cultural mexicana es primordial, es la base, porque es desde ahí de donde vengo, es Sí, de donde nací, son mis orígenes, pero también tengo que reconocer que no sería la persona que soy ahora sin toda la disciplina a nivel mental y a nivel claro. emocional que adquirí de Francia, que no sería Sí, tampoco la persona que sería ahora si no hubiera adquirido la disciplina y el trabajo constante que adquirí de España. Que no tendría yo el mismo tipo de sensibilidad si no hubiera pasado las experiencias que pasé en Italia, etcétera. Entonces, creo que, bueno, eso a nivel general cultural te sí, permite el decir, me puedo, es intentar hacer un intercambio. A mí me interesa aprender lo tuyo, sí, pero también encuentro bonito que tú también te puedes llevar una parte de lo mío, ¿no? Eso a nivel cultural y a nivel como mexicana, pues era muy bonito, pero al mismo tiempo me metía a nivel artístico en una zona de confort, mm, porque después, claro, yo era la mexicana que hacía cosas artísticas, que cantaba, que hacía música, que tal, pero que en su mayoría se colocaba dentro de esto. O mm, sea, dentro de esta misma vertiente, fiesta de los muertos, sí, muertos y demás. Eh, el venir a España me obligó justamente a buscar otras variantes y otras vertientes a nivel artístico, porque bueno, de entrada la población mexicana que hay en España es muchísimo mayor que la población que hay en Francia, sí. evidentemente, ¿no? Es más conocida nuestra fiesta. Es como decir, ah, Mm. sí, sí, ya, sí, Día de los Muertos, sí, ya. Como Sí, nosotros decir, sí, sí, la pamplonada, sí, algo así. los toros, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente como la presencia de uno con el otro es realmente constante y mayor, Sí. no hay como, no llama tanto la atención, ¿no? Y Ujú. entonces en ese sentido, pues me tuve que ver obligada a hacer cosas desde otros puntos de vista artísticos y entonces ahí participé en otros proyectos diferentes y ahí Sí, crecí artísticamente de otras maneras claro. y desarrollé otras cosas y otras potencialidades y demás. Sin embargo, también me permitió un nuevo recogimiento para poder vislumbrar mi tradición desde otro punto de vista Mm, y transmitirla también desde otro punto de vista. Quizás aquí no con tanta fuerza como en Francia, porque aquí no te okey. lo piden tanto. Aquí más bien tú lo haces por la necesidad propia de querer revocar la época y demás. En Francia te lo piden, aquí no te lo piden tanto. La luna dos pies pusiera llorona con el sol te coronará. Lo que sucede con nosotros los mexicanos Ajá. es que, bueno, realmente nosotros no reemplazamos. Okey. Realmente nosotros nos volvemos muy duchos para ver cómo los encontramos. Sí. Y, por ejemplo, a mí lo que me sucedió es que yo quería montar en mi ofrenda, poner papel picado y evidentemente no iba a encontrar papel picado. Entonces Lo aprendí a hacemos. picar mi propio papel. Sí. Evidentemente extraño a mares el pan de muerto. Bueno, no es que coma yo mucho pan y demás, pero claro, pues es una de Sí, las cosas que son sí o sí claro. básicas, representativas. Y entonces muchos mexicanos hemos aprendido a hacer nuestro pan de muerto. Yo aprendí a hacer pan de muerto y yo me hago mi propio pan de muerto en casa, que por cierto, en un par de semanas más haré, Vas a estar. y estaré haciendo pan, Claro. justamente para la situación. Entonces, eso
Lo encuentras muchísimo, muchísimo, sobre todo en la comunidad mexicana. Hay algo que tú quieras poner para el altar y demás, No es el... agarras Ajá. y, por ejemplo, lo elaboras tú y entonces encontrarás gente que está elaborando tamales, que está haciendo pan, que hace el Sí, papel picado, y etcétera, ¿no? Pero puedes encontrar otros elementos que están presentes en la celebración, sí, este, y los conoces de otra manera, ¿no? Por claro. ejemplo, aquí en la región donde estoy, que es Cataluña, Ujú. no voy a decir más porque es súper controversial. La Sí. región donde estoy, que es Cataluña, punto. La gente lo que hace es come camote asado y demás, pero no se llama camote. Aquí se llama moniato o boniato y lo comen Okey. aquí. Ujú. Comen Endulzado. castañas calientes, asado nada Mm. más al horno, como los carritos de los camotes, bueno, pero sin Ah, la sí. leche condensada. Así, asado así, ¿no? Y, y bueno, hay otros dulces así, pequeñitos, redonditos, como de este tamaño. ¿Tejocotes? No, son hechos como de una pasta de almendras y se llaman Mm, panellets, como okey. panecillos en Ujú. catalán, panellets. Y entonces, pues eso se come junto con un vino que se llama moscatel, y bueno, lo comen en la región y demás, ¿no? Y Sí. entonces, por ejemplo, si quieres poner camote en tu ofrenda, pues ya sabes que tienes que ir a buscarlo no como camote, sino que se llama boniato o boniato, por Sí, ejemplo, claro. ¿no? O por ejemplo, si quieres la flor de cempasúchil, la Sí. encuentras aquí, Ah, no pero hay no se problema. llama así, evidentemente. En Francia se llama fleur d'Inde, que es como flor de Indias, algo así, Mm, flor. Y aquí se llama clavel algo. No es clavel español, pero es clavel algo. O sea, para ellos el cempasúchil es un tipo de clavel. mm. Y entonces lo puedes encontrar también. En mi caso, o lo que yo he visto, no No, es para suplir lo que no tienes, sino que vas haciendo vas acrecentando tu propia tradición con otras cosas que van sucediendo. E incluso esta sí. amiga, que es francesa, cada año pone un altar en su casa y ella Mm, pone ofrenda a mi abuela materna. Y entonces pone su foto, sí. mi abuela materna hace 5 años falleció. Entonces pone su foto y le pone cositas y y demás. Ella adecua también ciertas cosas, ciertos elementos y demás. Por ejemplo, ella hace cerámica. Oh, Entonces hay calaveritas de cerámica y cositas de qué cerámica. bonito. Sí. Bueno, si me dejas, de hecho te puedo mostrar una, que la tengo aquí a la ¿Ah, mano. sí? Mira, esta es una calaverita que hizo una francesa, Oh, que hizo mi amiga. Entonces, por sí. detrás es cerámica pura, Cerámica. ujú, y ella la pintó y todo. Y entonces Guau. ella hace sus propias calaveritas de cerámica y florecitas y demás, y estas pues las pone en sus altares. Y pone allí sus cositas de cerámica y demás, ¿no? Yo creo que más Claro. bien ellos lo adaptan en función Sí, de lo que ellos quieren poner. sí. Por lo menos lo que yo he visto no es porque no lo encuentre, es porque me nace poner tal o cual cosa. La luna es una mujer llorona y por eso el sol la apaga. En general, para mí, en particular, cuando yo pongo un altar, Ajá. cuando yo ofrendo, no solamente ofrendo comida, porque incluso a veces, bueno, en esta ocasión va a ser mucho más fácil porque pues tenemos muchísimo más tiempo libre ahora con la pandemia Ah, y que sí. estamos trabajando y todo y teleestudiando y tele todo, Sí, tienes más tiempo, ¿no? Pero en años anteriores, pues claro, yo tenía que irme a trabajar, tenía que hacer tal, tenía que hacer cual, y era muchísimo más difícil, ¿no? Pero generalmente eh,
si no tengo tiempo de o hacer el pan o hacer tal o hacer cual, ofrendo comida, pero sobre todo mi intención al ofrendar también es ofrendar algo que es parte de mí, algo que Mm, haya creado yo, ¿no? sí. Porque, bueno, en general, a mis muertitos, a mis difuntos, siento que para ellos es importante, habría sido importante haber visto o saber que yo habría hecho cosas interesantes o que yo habría podido lograr em, realizarme o ser feliz con las cosas que a mí me gustan hacer, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo he ofrendado las cosas que hago. Mm, En mi altar les pongo mi disco, el disco que grabé en Francia. sí, Les pondré en esta ocasión el libro que que escribí, estás. Claro. porque bueno, son parte de uno. Pienso que el Lo ofrendar compartes. viene más allá también de los alimentos, viene más allá de las cosas que solamente son para comer o para degustar, sino que tú das una parte de ti, y es ahí donde generas un vínculo. Das una parte de ti recordando esa parte de ellos que quedó en ti. Ujú, Es como un intercambio emocional. sí. Entonces, sí lo hago, Mm, e incluso en algún momento determinado, pues yo me pongo a cantarles una canción, o me pongo a hablar en voz bajita con ellos, claro. o como, digamos que actualizándolos sobre todas Sí, las cosas que me han pasado en este año, o en el año anterior, o lo que sea, ¿no? sí, claro. Entonces, es una parte que sí está muy presente en mí. Y aunque la